pues vamos a orar. Hemos estado hablando de la redención. Ya es la quinta parte esta, de la redención. Vimos primero la redención de Noé y ahora estamos viendo la redención de Abraham. Creo que esta es la última parte de Abraham. Es bien interesante la palabra de Dios. Es bien interesante, especialmente cuando funciona en nuestras vidas. Y realmente la idea de Dios es que funcione en nuestras vidas. Dios nunca dejó su palabra para a ver si funciona. Hello. Dios no dejó su palabra y sus promesas para a ver si funcionan. Deben de funcionar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando, Señor, lo que tú nos has hablado ya y lo que tú estarás hablando, Señor, en estos postreros tiempos. Dios, ayúdanos, Dios, a no solamente escucharla con atención, pero también practicarla, a recordarla, Señor, cuando viene el tiempo de necesidad. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte en el nombre de Jesús, honrándote a ti, honrando tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar de la redención de Abraham. Esta es la quinta parte hablando de la redención, pero es la tercera parte de la redención de Abraham. Dice en Génesis capítulo 15, verso 17: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Antes de continuar, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el versículo favorito de ustedes? ¿Tienes un versículo así que ha marcado tu vida? Bárbara. Por sus llagas fuimos curados. Isaías 53. Ok. Sí, cada quien tenemos un versículo favorito. Gloria. Y ruego. Este es Filipenses. Rosa, un versículo favorito. Sí, ok. No. ¿Algún versículo? Sí, un versículo de la Biblia. Abre el micrófono. Tenemos micrófono. Tengo muchos, pero uno de que es un poquito más profundo, al menos en mi opinión, es uno que pues, creo que muchos pudiéramos decir que es muy difícil de cumplirlo, pero creo que Jehová le dijo a Moisés, o no sé quién le dijo, vive en mi presencia y sé intachable. Pero no me acuerdo en qué libro está. Ok, hay que buscarlo. Hay versículos. Yuri. Salmo 91. Todo el Salmo. Ok. Nisi, ¿tienes un versículo favorito? A ver, abre. Jeremías 29. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? Ni con micrófono te escucho, hija. De los planes. Los planes, sí. Dilo en inglés, no hay problema. Yo creo que, no me acuerdo, pero fue como, for I know I have the plans for you, declares the Lord. Plans to prosper you, to not harm you, plans to give you hope. Ok, porque yo sé los planes que tengo para contigo. Planes de bien, sí.
Miren, les hice a propósito esta pregunta porque cada uno de nosotros debemos de tener, por lo menos, miren, es toda la Biblia, porque las promesas de Dios son toda la Biblia. Pero hay ciertos versículos que a nosotros nos han impactado a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, también tengo varios, pero el número uno, quizás porque estuvimos sumidos en la pobreza durante mucho tiempo. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este es el Salmo 37, versículo 25. Ese salmo, desde antes de que nos casáramos, Gloria y yo, ha estado en mi mente por muchos años. Y hemos enfrentado muchos problemas económicos y siempre Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel, porque ese versículo siempre ha impactado mi corazón. Sí. Hace rato estaba recordando en Proverbios capítulo 3, dice: confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Y créanme, en momentos de dificultad vienen esos versículos a reafirmar su promesa. No temas porque estoy contigo. Sí. Ahora, regresando aquí a Génesis, dice: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla, aparecieron. O sea, ¿qué hubieras sentido tú? ¿Qué hubieras sentido tú? Dice que apareció una hornilla humeante. No dice de qué tamaño. No dice de qué tamaño. Y dice, y una antorcha encendida. Tampoco dice de qué tamaño. Entonces, imagínate una hornilla humeante. No sé en inglés cómo que dice en el 17. Y una lámpara humeante, ¿no? ¿Una qué? Ajá. ¿Puedes imaginarte de que de repente aparezca eso y que realmente o sea, estás en medio de la oscuridad y de repente aparece eso? Y no dice de qué tamaño. Dice, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Bien bonito el panorama, ¿verdad? Ahora, fíjate que ahí la palabra antorcha en el original hebreo también significa relámpago. Ahora, nosotros tenemos que entender que, o sea, imagínate un relámpago paseándose entre los animales sacrificados. Y ahora, ¿por qué? Porque Dios se estaba manifestando y Dios quería que Abraham entendiera que Dios realmente le estaba prometiendo algo. Porque el concepto de pacto en el Antiguo Oriente era que un pacto no estaba escrito, sino que se cortaban los animales. Por eso se le llamaba el pacto de corte. Los convenios eran ratificados por algún tipo de corte. Por ejemplo, fíjense lo que dice Génesis 17:11. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Es un corte. Ahora, regularmente el pacto Dios lo hace con el hombre, no con la mujer.
¿Saben por qué? Porque ¿quién es la cabeza del hogar? Se supone. Ahora, ¿por qué creen que es necesario que el hombre reciba a Cristo? Porque Él es el líder, porque Él es el sacerdote. Entonces el asunto es que Dios habla a los hombres. El asunto es que cuando un hombre no quiere, pues Dios tiene que usar a la mujer. Pero dice, la circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. De ahora en adelante, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Sí, era un pacto. Era un pacto. Y hasta el día de hoy, en Israel, por lo menos en Israel y también en los países árabes, cuando los niños nacen, se someten a la circuncisión, porque ellos entienden que hay un pacto de Dios con el hombre. ¿Hello? ¿Sí? Entonces ese pacto viene de miles de años. ¿Sí? La circuncisión entonces era una señal, un ritual de corte. Ahora, fíjense lo que dice Pablo respecto a la circuncisión. En Romanos 2:29 dice: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Por eso Dios puede hacer pactos también con la mujer, porque la circuncisión ahora no es solo para el hombre, espiritualmente hablando, sino para también la mujer. Dice: al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Entonces la circuncisión es la del corazón, ¿sí? Y regresando a Génesis, lo que vemos aquí es algo que se llama una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación externa y visible de un Dios invisible. Es una manifestación externa y visible de un Dios invisible. Entonces, si Dios se te aparece, mira, hoy gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, la palabra escrita. Entonces, cuando Dios nos habla y nos revela que esa palabra es para nosotros, por lo menos podemos ir a la Biblia y decir: Dios, tú me prometiste aquí, ¿sí? Pero muchas veces Dios da una palabra que, aunque no está en la palabra de Dios, nos la da personalmente. Y nosotros tenemos que pedir una manifestación visible. Por ejemplo, Dios se manifestó en la teofanía de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Cuando dice que había una zarza, un arbusto, era un arbusto que estaba ardiendo, pero que no se consumía cuando se apareció frente a Moisés. Ahora, el asunto es que dice que Moisés era curioso. ¿Por qué? Porque esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Dice, entonces también es el Dios que manifiesta su presencia en la columna de humo y en la columna de nube sobre el pueblo de Israel. Ahí nosotros vemos cómo la presencia de Dios se manifiesta. Cuando Dios saca de Egipto al pueblo de Israel, esa era la señal de que estaba la presencia de Dios con ellos. Ahora, ¿cuál es la señal de nosotros que Dios está con nosotros? ¿Puede alguien decir? ¿Cuál es la señal? El Espíritu Santo, porque dice que Dios ha sellado no solamente nuestros corazones, pero también nuestras frentes con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la señal del Espíritu Santo. Nosotros de vez en cuando nos preguntamos si ciertas personas son cristianas o no. El Espíritu Santo nos revela si son cristianos o no. Porque hay gente, me voy a atrever a decir esto, hay gente que fuma y que toma, que tienen el Espíritu Santo, pero que no han podido vencer esos vicios en su vida. Hello.
Uno de esos mi abuelo. Sí. Bueno, tan pesado eso, ¿no? Hay cosas que revelan, está el Espíritu Santo. Pero nosotros no entendemos que Dios nos quiere llevar hacia la perfección. Mira, para ser honestos, tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, ¿cuántos de nosotros somos perfectos? No fumamos, no tomamos, no decimos groserías, bueno, espero. No decimos mentiras, espero. No nos enojamos. Pero tenemos el Espíritu Santo. Dios en su gracia y en misericordia nos salvó a pesar de lo que somos. Fíjense, hace muchos años, y se oye bien, pero hace muchos años dijo alguien: ¿para qué quieres el Espíritu Santo si fumas y tomas todavía? Pues precisamente por eso lo necesito. ¿Me explico? Yo no voy a orar para que recibas el Espíritu Santo si tú fumas y tomas. No, espérate, es al contrario. Necesitamos al Espíritu Santo para no seguir cometiendo las mismas burradas, ¿no? Entonces, Dios se manifestaba de esa forma en el pueblo de Israel, como Dios se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es cierto, el Espíritu Santo no lo vemos. Pero mira, la evidencia de que un hombre y una mujer tienen el Espíritu Santo son sus frutos, las cosas que sí se ven. Wow. Dice el versículo 17: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Entonces es el mismo Dios que la Biblia dice que Él es un fuego consumidor. Y la palabra fuego, ahí en donde dice fuego consumidor, es la palabra pur, que significa rayo o relámpago. ¿Qué estaba pasando ahí? Un relámpago, un rayo, ¿sí? Es decir, la intensidad. Y cuando dice que Dios es un fuego consumidor, imagínate, hay personas que les han caído rayos y algunos han muerto instantáneamente, algunos no. Yo vi un video donde en una noche a un hombre le cae 2 veces un rayo y se levanta por pura misericordia de Dios. Entonces, cuando dice que Dios es un fuego consumidor, es realmente eso, es algo tan intenso. Y esa era la manera normal que Dios revelaba su presencia, de una manera física o que los hombres pudieran contemplarlo. Y lo que Abraham está viendo aquí es Dios moviéndose entre esos pedazos de... Imagínate, ¿no? Tú estás ahí y Dios se está moviendo. ¿No te hubiera dado pánico? Está tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué lo está haciendo? El autor de Hebreos nos dice que nos dice Hebreos 6:10, dice: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Acuérdense, son las demostraciones de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice: deseamos que sigan con este mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Versículo 12: no queremos que se vuelvan perezosos, porque habrá cristianos perezosos. Dice: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Ahora, fíjense, Abraham
¿Cuántas veces vemos en la Biblia que Abraham le recordó a Dios la promesa? Que Abraham le recordó a Dios la promesa. ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién se encarga de cumplir la promesa? ¿Yo o Dios? Dios me hizo esa promesa. Entonces, yo he dicho esto vez tras vez. Cuando Dios te habla, anótalo y muéstrale pero más bien muéstratela a ti mismo, ¿no? O sea, recuerda lo que Dios te dijo a ti. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y cuando Dios te concede la promesa, entonces agradece. Por eso es importante que nosotros lo escribamos. No tanto que Dios nos lo recuerde, sino que nosotros lo recordemos. Y cuando Dios hable, es más, antes de que Dios cumpla su promesa, tenemos que aprender a agradecérselo. Entonces dice versículo 13, Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Yo no sé, ahora nosotros hemos evitado jurar. Nosotros como cristianos no podemos jurar. Hello. No podemos jurar. Pero antes se decía, te juro por Dios. Escuchamos canciones antiguas, te juro por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Hello. Te juro por mis hijos. Cuando juramos por nuestros hijos, aguas, tengan mucho cuidado. Te juro por Dios. Y Jesús dice, miren, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Es más, no pueden jurar ni por ustedes mismos, porque no pueden hacer que un cabello se torne blanco. Ahora nosotros quisiéramos que los cabellos blancos se tornaran negros, ¿verdad? Pero o sea, Jesús nos dice, mejor no juren. ¿Por qué? Porque Dios está sobre nosotros y Dios es tan poderoso que si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Si no quiere hacer, no lo va a hacer. Punto. Dios es Dios. El asunto es que aquí Dios le juró a Abraham. Imagínate, te lo juro, Abraham. Y nosotros le pudiéramos decir a Dios, a ver, Señor, ¿qué garantía me das de que vas a cumplir lo que me prometes? Y Dios dice, te lo juro por mí mismo. Pero está bien pesado porque lo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. Porque Dios te lo prometió. Sí. Puedo agregarle un poquito allí. Nosotros somos prueba de cosas que Dios nos ha dicho hace muchos años. Uh-huh. Lo que pasa es de que Dios sí lo cumple. Dios sí lo cumple. Muchas veces, como está diciendo ahorita, y para los que la grabación, para los que están escuchando al pastor, esto se escribe, porque si no, Dios lo cumple de todas formas, pero si no lo escribes, no te vas a acordar de hace 5, 10 o 15 años lo que Dios te dijo. Y nosotros hasta el día de hoy ya hemos visto promesas cumplidas, pero aún todavía hay otras más que faltan por cumplirse. El único asunto es que no siempre te da un plazo de tiempo. Uh-huh. Así es. Y bueno, yo les decía de Abraham, no recibió instantáneamente el milagro, porque ese era un milagro. No recibió la promesa, pero no recibió inmediatamente el milagro. O sea, imagínate, al siguiente año, Señor, pues mi esposa no quedó embarazada.
¿qué vamos a hacer? Ahora, seguramente Sara conoció también la promesa. Y precisamente por ayudarle a Dios, ella misma trató de acelerar el proceso de cómo vendría. Ella se imaginó que así vendría. Y bueno, como yo no funciono, como mi vientre está estéril, entonces le voy a dar a mi esposo una esposa. Ok, esta es la manera en que Dios nos va a dar un hijo. Y no, ese no era el asunto. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que Sara? Y no esperamos. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham? 25 años. 25 años. Ahora, en ninguna parte de la Biblia yo encuentro que Abraham le recordó a Dios su promesa. Sin embargo, Abraham siguió caminando. Y muchas veces como hombres pensamos que la sugerencia que nuestra esposa nos da es la correcta. Está bien, vamos a hacerlo a tu manera. Y después nos damos cuenta que no era la manera. Que no era la manera. Que no es la manera como Dios trabaja. Sí es cierto, muchas veces nuestras esposas nos ayudan. Sin embargo, no quiere decir que siempre tengan la razón, porque no es la manera en que Dios quiere bendecirnos. Y allí en Hebreos nos dice que Dios tuvo que jurar por sí mismo. Entonces, yo me imagino a Abraham año tras año, caminando, confiando en la palabra que Dios le había dicho. Es más, a lo mejor hasta se le olvidó. Bueno, total. Pero sigo confiando en Dios, ¿no? O sea, esa promesa específica a mí se me olvidó. Pero sigo confiando en Dios, sigo amando a Dios, sigo honrándolo a Dios. ¿Hello? Pero como decíamos, hay que escribirlo para que cuando llegue, entonces pueda, ok, esto es lo que Dios me había dicho. Dice el versículo 15, Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Entonces, yo creo que en los momentos de dificultad, si necesitas ver las notas, lo que Dios te prometió y decir, Dios, pues aquí tú dijiste esto, afirma mi fe, confirma tu promesa. Podemos hacerlo. Versículo 16 dice, cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora, no es si te portaste bien o no te portaste bien, si la regaste o no la regaste. Dios Dios sabe que la vas a regar y aún así Dios te promete. Wow, tremendo. Dios sabe que tú y yo le vamos a fallar y aún así Dios nos promete algo. Ahora, en esta versión de la Biblia del pueblo de Dios, en Hebreos 6:18 dice, de esa manera hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento. Dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento. Dice, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, es decir, a la promesa y al juramento, los que acudimos a Él nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Entonces, cuando Dios me da una palabra conforme a su promesa y a su juramento, por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo el tema de la salvación. Dios nos salvó. ¿Hello? Sí, Dios ya nos salvó. Pero a veces no nos sentimos salvos. Hacemos cosas que nosotros decimos, caramba, una persona salva no hace esto.
Una persona salva no se enoja de tal manera como me estoy enojando. Una persona salva no comete estos errores o pecados. Y nosotros, aunque nos sentimos que no somos salvos, Dios nos salvó. ¿Por qué? Porque Él lo juró. Es su promesa. Y aparte, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces dice que nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Entonces Dios hace un juramento aquí, dice: juro por mi deidad. Supuestamente fue Pablo, no creo que ellos, se parece mucho a la escritura de Pablo, pero todavía nadie está en el Nuevo Testamento, nadie sabe quién lo escribió así con certeza. De hecho, algunos dicen que Lázaro. No sé, yo no estaba allí y tampoco voy a preguntar. A lo mejor podemos preguntarle en el cielo: Señor, ¿quién lo escribió? Porque nos dejó así. Yo creo que era tan humilde que nunca puso su nombre. Pero fíjense, dice, cuando Dios nos da una promesa y nos jura, dice que nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos está ofreciendo. Ahora, ¿qué sucedería si Dios nos engañara? O sea, mira, te voy a prometer esto nomás para que no estés dando lata. Sí. Ya no creeríamos en Él. ¿Me entienden? Fíjense, la mayoría de los dioses griegos en la mitología griega, la mayoría de ellos son mentirosos. Ellos se engañan entre ellos y son dioses, imagínate. Se engañan, se matan entre sí. Ahora, un Dios no puede morir, hermanos. Un Dios no puede morir, y eso prueba que ellos entonces no fueron dioses y que son una mitología, un mito, que es una mentira. Entonces, Dios no puede. ¿Cuántos de ustedes han leído en la palabra por amor a su nombre? Por amor a su nombre. Es decir, que Dios ama tanto su reputación que para Él, cuando Él jura, Él lo va a hacer. Por amor a su nombre. Hey, yo no quiero que digas que yo soy mentiroso. Y muchas personas han tachado a Dios por ser mentiroso. Pero el asunto es que muchas de esas promesas que se hicieron en el nombre de Dios. No que Dios lo dijera. Se hicieron en el nombre de Dios. Pero Dios no estaba en el asunto. Y cuando Dios te dice algo, es seguro que te lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque está en juego su propia reputación. Entonces no hay más elevado que jurar la verdad por su propio ser. Es decir, Dios, vamos a hablar de los atributos de Dios. Dios es, dígame, Dios es santo. ¿Dios es qué? Soberano, ¿sí? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Qué más? Bondadoso. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Qué más? Clemente. Compasivo. Échale. Proveedor. Justo. Nuestro refugio. Nuestra torre fuerte. Nuestra bandera. ¿Qué más? O nuestro estandarte. ¿Qué más? O sea,
el juez, el defensor. Sí, miren, todo eso se caería a tierra si Dios no cumple su palabra. Wow. Todo eso sería Dios sería una mentira si no cumple su palabra. Por eso cuando Dios habla y cuando Dios jura, está en juego su reputación. Y mira, no importa si el diablo si 7,000 demonios vienen contra de ti, cuando Dios dijo su palabra, Él la va a cumplir. Punto. Con Dios no hay a ver si. Con Dios no hay a ver si se puede o no se puede. No, sí se puede. Y no me importa cuántas cosas tengan que suceder para hacer cumplir la palabra que Dios prometió. Entonces, esto es lo que comunica este verso cuando dice, cuando Dios hace el pacto y la promesa de la redención a Abraham. Porque no solamente Él le promete personas, le promete tierra, Él lo confirma con este juramento. Él jura por sí mismo, Él pone su propia deidad a riesgo a fin de dar certeza a su promesa. Y en Hebreos 6:19 dice, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Ahora, ¿por qué menciona a Jesús? Porque la mayor manifestación de redención para el hombre es y será a través de Jesús. ¿Sí? Jesús es la manifestación de nuestra redención. Cuando Dios en Génesis 3:15, cuando le dice al hombre con respecto a Satanás, te va a herir en el talón, pero tú vas a herir en la cabeza. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cuántos años pasaron? Muchísimos años, hasta el nacimiento de Jesucristo. Y Él es la manifestación, la evidencia de nuestra redención. No solamente la redención de nuestra salvación, fuimos salvos, pero seremos salvados. Ahora, si Jesús hubiera comenzado, imagínate, si Jesús hubiera comenzado su ministerio profetizando eventos del fin, ¿qué hubiera pensado la gente? Vamos a suponer, está ahí en la boda de Caná, Juan capítulo 2, dice que él fue a la boda y no tenían vino. Entonces, en vez de hacer el vino, porque fue el primer milagro, por eso lo digo, si en vez de hacer el vino, él empieza a profetizar del fin del mundo, imagínate qué hubiera sucedido. Y este loco, ¿por qué lo invitaron? Fíjense, él hasta el final de su ministerio, que fue más o menos 3 años y medio, hasta el final de su ministerio, él empieza a hablar del fin. ¿Por qué? Porque ya había una serie de milagros, de señales, de maravillas que Jesús había hecho, y eso lo respaldaba para decir, ok, ya hice todo esto, ahora lo que viene es esto. ¿Me siguen? Ahora, no solamente Él anuncia los eventos que van a venir, pero dice, yo voy a regresar. Fíjense lo que dice Mateo 24:27. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será. Léanlo allí. ¿Cómo será su venida? Como un
como un relámpago. Hello. Que ilumina todo el cielo. Ahora, aquí habla de la intensidad de la luz, no de la intensidad de la duración. Porque cuando cae un rayo, lo vemos su luz durante ¿cuánto tiempo? Segundos, ni siquiera un minuto. ¿Hello? ¿No es cierto? Pero cuando Cristo venga, lo va a ver, dice la palabra de Dios, que todo el mundo lo va a saber. Dice versículo 28. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. Todos lo sabrán. Ahora, yo leí hace muchos años un libro que me dejó pensando muy seriamente en esto. ¿Cómo es que todo el mundo lo va a saber? Y decía esta persona, bueno, porque ahora, por ejemplo, tenemos redes sociales. En aquel entonces no había redes sociales. Dice, tenemos la televisión y la prensa, por eso todo el mundo lo va a saber. Un escritor cristiano diciendo eso. Yo lo leí en un libro cristiano. Y yo me quedé pensando, no puede ser eso. No puede ser eso. Porque los que no saben leer, ¿cómo se van a enterar? Bueno, siempre habrá gente chismosa, ¿no? Los que no tienen televisión, ¿cómo lo van a saber? Los que no tienen acceso a electricidad, ni a televisión, ni a nada, ¿cómo lo van a saber? Ok. Ajá. Ok, ahora, vamos más para allá. Vamos más para allá. Un ciego, ¿cómo va a ver eso? Y dice la palabra del Señor que todo ojo lo verá. Como un relámpago. O sea, imagínate la intensidad de la venida de Cristo. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé, todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo, y todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán, inclusive los muertos. Amén. Entonces, porque nosotros decimos, es que como Dios lo va a hacer, Dios es Dios. Para Él no hay nada imposible. Sí. Como un relámpago será la venida del Señor, y yo creo que Dios está dando como un poquito de lo que pudiera ser la llegada cuando Él llegue, porque hace que como un mes sucedió aquí que el hermano Daniel vio. Ajá. Él decía, yo ya se los conté a algunos de ustedes, ¿verdad? Que vio como que estaba, él, no como que, estaba un hombre parado ahí atrás. Al momento él pensó que era ella, ¿verdad? Porque se sienta atrás, o sea, que estaba parada, pero ella no vino Yuri ese día. Entonces dice que vio como un relámpago, recorrió así, pero en cuestión, como un rayo, desde allá hasta acá, hasta el frente. Él lo decía, y eso, yo me acuerdo que ahí estaba Marcos, y Marcos asentaba con la cabeza que sí, y lo confirmó, pero no sabía yo pensé, él decía, es que fue algo, también Marcos estaba conmovido, pero luego Marcos nos dijo, la semana pasada Marcos nos dijo, es que yo también lo vi, pero yo no lo vi así, dijo, yo lo vi así, recorriéndole así, y Daniel lo vio así. Entonces es una miniatura, o sea, eso, el poder de Dios, como decía Daniel, dijo, de veras el poder de Dios está aquí. Eso es una manifestación muy leve, muy pequeña, que Dios permite abrírselos, porque imagínense cuando venga la presencia de Dios, de todo el mundo le verá, será como un relámpago, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto durará? Solo Dios sabe, ¿verdad? En el cual, como dice Ranferi, se estará estacionando el tiempo, y solo Dios sabe lo que va a suceder en ese momento, ¿no? A nivel mundial, pero es un vislumbre de lo que poquito, del poder de Dios que
pronto, no sabemos cuántos años, cuánto lleve todo esto, pero Dios está manifestando su presencia. Así es. Y está abriendo los ojos a algunos, porque no lo vimos todos, aquí estábamos todos. Yo estaba con los ojos cerrados, a lo mejor si los abría, ellos lo abrieron, seguramente estaban viendo ¿cómo se llama? Los cantos, posible, pero a lo mejor, o el Señor sabe por qué a quién se lo muestra, ¿verdad? Así es. Y bueno, esa es una breve manifestación, una pequeña luz de lo que va a suceder en un futuro. Amén, amén. Entonces, yo no sé si, algunos de nosotros hemos recibido una palabra de Dios dada a través de algún profeta o algún pastor, y nosotros debemos de estar alertas a las señales posteriores de una verdadera palabra de Dios. Lo que Dios te habló se tiene que cumplir. Pero lo que a mí sí me gustaría es decirle a Dios, Dios, por favor, confírmanos. Y a mí lo que muchas veces Dios ha hecho conmigo es que Dios, cuando me habla una palabra, Dios me la confirma con alguien más, y con alguien más, y con alguien más, de tal manera que esa palabra tiene que cumplirse sí o sí, porque Dios lo dijo. Ahora, la mayor evidencia de una palabra o de una manifestación de una palabra profética, pues obviamente es el cumplimiento. Ahora, ¿por qué es importante tener señales o evidencias? Porque nuestra fe se puede aumentar o disminuir. Si no hay una señal, puede nuestra fe disminuirse. Pero cuando alguien nos confirma esa palabra, obviamente, como decía Gloria hace rato, ¿no? Cada que nosotros estamos hablando y dando un testimonio, nuestra fe se aumenta o debe aumentarse. Por eso tenemos ese tiempo de testimonios. Entonces nosotros anhelamos una mayor certeza de lo que tenemos ahora y disfrutamos. Ahora, nuestras vidas serían bien diferentes si nosotros creyéramos perfectamente en las promesas de Dios. Nuestras vidas serían totalmente diferentes si nosotros le creemos perfectamente a Dios. Sin duda. Por eso cuando Dios nos habla una palabra, a mí me gusta decir amén. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con lo que Dios está diciendo en ese momento y lo recibo en el nombre de Jesús. Es lo que tapa la semilla para que empiece a fructificar. Entonces, Hebreos 2, verso 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Entonces, cuando Dios nos dice, ¿cuántos de nosotros algún día nos perdemos? Y especialmente cuando traemos el GPS, tenemos que a veces bajarnos y decir, disculpe, ¿dónde está esto? Antes, cuando no había GPS, nosotros preguntábamos, oiga, disculpe, ¿dónde está? No, pues te vas para acá y luego a la izquierda y 2 cuadras a la izquierda, la izquierda está para acá, ¿verdad? 2 cuadras a la izquierda, una a la derecha, pasas un semáforo y luego hay un perro ahí, siempre ahí donde está el perro, ahí es. Un día, un amigo y yo estábamos ahí en Guadalajara y estábamos visitando a algunos hermanos en la iglesia. Entonces a mi amigo se le ocurre y nos paramos y le preguntamos a una señora, oiga, disculpe, la calle David Enríquez. Entonces, y se queda así como, no. Y no, yo estaba así que no me aguantaba la risa, ¿no? Pero imagínense preguntar algo así. Obviamente no nos iban a dar direcciones.
Pero a veces, aunque nos dan direcciones correctas, a veces nos perdemos. ¿Por qué? Porque ¿para dónde dijo? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Verdad? Cuando Dios nos habla una palabra, por eso tenemos que entenderla bien. ¿De dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Y qué fue explícitamente lo que nos dijo? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La versión moderna en este mismo versículo dice: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que hemos oído, no sea que acaso como vasos rajados las dejemos escurrir. Un vaso rajado no se le va el agua inmediatamente, sino poco a poquito. Y déjame decirte, así se ha ido la palabra profética en muchos de nosotros, poco a poquito. Van pasando los años, nosotros dejamos de confiar, hasta que finalmente le decimos a Dios: Dios, tú no cumpliste tu palabra, ahí nos vemos, no quiero nada contigo. Miren, cuando diezmamos, y es algo que siempre, yo creo que es la prueba de cada cristiano. Cuando diezmamos, nosotros decimos: Dios, yo tengo estas necesidades, pero te voy a hacer caso, voy a diezmar y voy a ofrendar. Ahora, el asunto, hermanos, es que ya diezmamos, no ha pasado nada, la siguiente semana volvemos a diezmar, pasa la siguiente semana y las cosas no se han arreglado y dejamos de diezmar. La próxima semana decimos: bueno, voy a ofrendar, pero no estamos diezmando. Nuestro diezmo es una garantía, una evidencia de que nosotros confiamos en Dios. Ahora, el asunto es que, yo dejo de venir esta semana y esta semana y esta semana. ¿Cuántas semanas van? 3 semanas. Si yo cobro 3 semanas, yo no me voy a gastar el diezmo, yo lo estoy separando para el Señor. Déjenme decirles, si no funciona, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios dijo que Dios nos bendeciría. Él no dijo solamente que nos bendeciría con... Él nos dijo que toda clase de bendiciones vendría sobre nosotros. Entonces el asunto es, si yo dejo de diezmar, yo dejo de creer. Alguien allí no estará de acuerdo en las redes sociales, no me importa. A lo largo de los años yo he visto que aunque tengamos escasez y seguimos ofrendando y seguimos diezmando, Dios es tan fiel que en su tiempo Dios regresa mucho más de lo que yo he sembrado. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, eso es cierto, porque a veces pensamos que, como decías tú, no ocurre nada de, oye, pues di dinero y en lugar de, resulta que no me alcanzó, se me acabó, y pues escaseó, entre comillas, y sigue uno confiando. A ver, ahí está Dios está probándonos a nosotros también en eso. ¿Lo das por conveniencia porque te voy a bendecir o lo das por obediencia? Y entonces, y por el otro lado, a veces somos ciegos, no nos deja ver nuestra manera de ver las cosas, o nosotros esperábamos un dinero físico que se regresara porque le dimos a Dios, pero Dios lo regresa como Él quiera. Él te regresa en sanidad, Él te regresa en cuidado de la familia, Él te regresa en cosas materiales, en ofertas, en entendimiento, en sabiduría. Hay tantas maneras y en dinero, por supuesto, también. A veces te pagan un bill a alguien o algo sucedió
y nunca le damos la gloria a Dios. Se nos pasa, ocurren cosas y qué suerte tuve. O mira qué bueno, esas son las bendiciones que Dios está dando. Y no, a veces no están las que nosotros esperamos como queremos, pero sí están ahí, ¿sí? Que no nos hagamos ciegos, que no nos haga el enemigo querer engañarnos de que, ¿para qué sigues dando a la iglesia? Yo decía la vez pasada, cuando uno da a la iglesia sostienes la obra de Dios, ¿sí? Muchas iglesias, oye, hace unos días yo veía en el Facebook hay un lugar donde venden muchas cosas. Veía la iglesia llena con bancas color anaranjadas y las estaban regalando. ¿Por qué? Dije yo. Porque ya se va a cerrar la iglesia, yo creo, ¿sí? Las estaban regalando. El que quiera ir por las bancas así de este tipo, un poquito más chicas. Y dije, esa iglesia ya se cerró. ¿Y por qué se cierran las iglesias? Dice la palabra del Señor que cuando Él regrese, hablando del regreso de Cristo, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Y es una pregunta que Jesús está hablando y diciendo, hallaré fe, hallará Dios fe en ti, en mí. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que dependemos totalmente de Dios, que no es nuestro trabajo, no es nuestra economía, no es nuestra salud, no es nuestra sabiduría, es Dios mismo. Entonces, ¿cómo serían nuestras vidas si tuviéramos absolutamente seguridad de que cada una de las promesas de Dios que Él nos da en las páginas de la Biblia son verdaderas? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo cambiaríamos nosotros nuestra vida? ¿Qué cambios haríamos en nuestra vida? Si entendemos realmente que la palabra es para obedecerse, ¿qué cambios crees que sucederán? Dios no es, dice ahí en Números, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, esto es algo muy importante en lo cual necesitamos pensar, porque ¿sabes qué? Honestamente, nuestra obediencia es nuestra temperatura espiritual. Nuestra obediencia es nuestra temperatura espiritual. Uno puede decir, es que yo voy a la iglesia muchas veces, yo oro, yo busco a mi Dios en mi casa. Pero la temperatura real es nuestra obediencia a Dios. Esa es la temperatura de tuya y la mía. Temperature. Está pesado eso. Miren, esto nos va a llevar a leer más profundamente sobre las promesas de Dios, para que podamos tener nuestras almas fortalecidas en el Señor. La obediencia es primordial en nuestras vidas. Esa es nuestra temperatura. ¿Obedeces poco? Esa es tu temperatura. ¿Obedeces de vez en cuando? Esa es la temperatura. Por eso Jesús nos dice en Apocalipsis, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Sí. También, sí, cuando nosotros nos hacemos una pregunta, ¿amamos a Dios por lo que Él nos da? ¿O amamos a Dios por lo que Él es? Y todavía más allá, Gloria, todavía más allá, Dios está diciendo, pruébame. Mira, yo creo que Dios estaría tan feliz si nosotros fuéramos personas que buscan su beneficio. Yo creo que estaría más feliz. Por lo menos me estás probando. Por lo menos. Pero hay muchos que ni siquiera eso quieren. No quieren probar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no les interesa. Así de fácil. Wow, pesado.
pesado. Amén. Que Dios nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Dios, ayúdanos a obedecer. No delante de los hombres, delante de ti. Ayúdanos a obedecer, porque cuando te obedezcamos a ti, es evidente que los hombres también se darán cuenta que te honramos a ti. Dios, ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra más y más. Que lo que tú has dicho, ya sea en la palabra tuya, Señor, escrita en la Biblia, o Señor, cuando tú nos hablas a través de alguien, Dios, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos, Señor, a no quedarnos en el desierto, porque a pesar de que Israel escuchó promesas de que tú no solamente los sacarías de Egipto, sino que los entrarías en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, tu palabra nos dice, Señor, que muchos perecieron en el desierto simple y sencillamente porque no creyeron. Padre, ayúdanos por favor a creer verdaderamente en ti y ser una evidencia para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.